Vamos a empezar con un tema bonito, el tema de la comunidad de Jesús. Cuando nosotros hemos aprendido nuestros catecismos y nuestras catequesis, se nos decía siempre que Jesús había venido al mundo para salvar nuestras almas. Sin embargo, si uno lee el Evangelio, ve que no es así. Que para salvar nuestras almas, como decía, es decir, pasar a una vida después de la muerte, no hace falta ser cristiano. Hay un judío que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice Jesús, pues cumple tus mandamientos, ya está. Y de los mandamientos nada más que los éticos, los que se refieren al prójimo. De manera que con una conducta ética basta para que el hombre pase la frontera de la muerte. Para eso se puede ser cristiano, o musulmán, o judío, o hinduista, o animista. La cuestión es el hombre honrado, la persona honrada, el que no hace daño a los demás, sino que en lo que puede ayuda dentro de sus luces, ese tiene asegurada la vida futura. Es un mínimo, como veis, ¿no? Entonces Jesús no viene para eso, viene para algo más. ¿Y qué es ese algo más? Viene a crear o a empezar una sociedad nueva, porque el mal del hombre no está solo dentro de él, sino está en la sociedad que lo rodea. Esta sociedad le impide desarrollarse. Esta sociedad lo priva de libertad. Esta sociedad en muchos casos lo oprime y a veces incluso lo despoja de la vida. De manera que es una sociedad, no hablo de la nuestra en particular, ahora que de todas maneras está bastante mejor que la del tiempo de Jesús, eso tenemos que decirlo. Pero en general, sobre todo en las sociedades antiguas, despóticas, todas, o casi todas, pues teníamos esta situación. Jesús nace y vive en una sociedad muy injusta, la sociedad judía, que como otras muchas de aquel tiempo, conocían solo dos clases sociales, la clase de los muy ricos y la clase de los muy pobres. No había término medio. En esa sociedad, naturalmente, la gente sufría mucho, sufría de hambre, por supuesto, falta de libertad, control, policía, todo lo que hiciera falta. Había insurrecciones que eran ahogadas en sangre, es una situación malísima. Pero aparte de ese caso extremo de aquellas sociedades, el caso es que también en las nuestras la persona no se desarrolla. Y fijaos que si Dios es creador, el éxito del creador es que su criatura llegue a su pleno desarrollo. Si tenemos nosotros una planta y sembramos un rosal, no estaremos contentos si el rosal se encanija, si el rosal se marchita a mitad de camino. Queremos que el rosal llegue a su pleno desarrollo y produzca bonitas rosas, si no hemos fracasado. Pues nosotros somos la criatura de Dios, y si Dios ve que su criatura, por lo que sea, no llega al desarrollo que podría tener, eso es un fracaso del Creador. Por otra parte, llamamos también a Dios Padre. Dios es Padre, quiere ser Padre de los hombres, de los seres humanos. Entonces, para un padre, desde luego, el hecho de que sus hijos queden encanijados, enclenques, eso es un fracaso tremendo. De manera que algo pasa con estas sociedades que de alguna manera impiden el desarrollo del ser humano. Entonces el plan de Jesús, la misión de Jesús es empezar, poner el fundamento, el cimiento de una sociedad nueva, una sociedad en que los seres humanos puedan ser libres, puedan desarrollarse, puedan ser solidarios, puedan quererse, puedan ser creativos, puedan estar alegres, puedan ser felices y lleguen de cada uno a su manera a la plenitud, al desarrollo de todas las potencialidades que tienen dentro. De manera que el propósito de Jesús es crear o empezar a crear una sociedad alternativa, diferente, una sociedad justa, una sociedad agradable, una sociedad humana, fraterna,
que es muy opuesta a la que estamos viviendo, y esto es lo que se llama en lenguaje teológico el reino de Dios. De manera que el reino de Dios, esa frase que usan los evangelistas tanto, es una sociedad alternativa, una sociedad diferente. Y ese es el sentido de la comunidad de Jesús. Algunos irónicamente dijeron: Jesús anunció el reino de Dios y en cambio vino la iglesia. Tenían su razón de alguna manera, pero no tanto tampoco. La comunidad de Jesús sería el principio, el germen del reino de Dios, de esa sociedad nueva. Jesús no viene a crear una sociedad nueva así de golpe, eso no se puede hacer. Una sociedad nace pero evoluciona, por cambio paulatino. Él no puede decir, bueno, desde mañana cambia toda la sociedad, no tiene sentido, ¿no? De manera que él empieza por un pequeño grupo. Él no se limita a proponer el ideal de la sociedad nueva, sino quiere que empiece a realizarse. Y se realiza en un pequeño grupo. Y ese grupo tendrá que ir extendiendo ese ideal para que otros se vayan sumando a esa comunidad. Los evangelistas llaman a Jesús el Mesías. El Mesías es una palabra hebrea, como sabéis, que significa el ungido. En griego se dice Cristo. Cristo significa ungido, es la traducción griega de Mesías. El ungido, el Mesías, se consideraba el Salvador que Dios enviaba para salvar a la humanidad. Había un Mesías en la cultura judía que era hijo de David. Hijo en aquella cultura significa no solo el que nace o desciende de alguien, sino el que se parece a esa persona, el que se comporta como el que llama padre. De manera que el hijo de David, el Mesías, sería un rey de las características de David, un rey violento, un rey guerrero, un rey conquistador, un rey naturalmente que impondría su reinado. Pero los evangelistas distinguen otro Mesías, que es el Mesías hijo de Dios, no de David, sino hijo de Dios. Y entonces el Mesías hijo de Dios es el que se parece a Dios. Y Dios es el amor incondicional. Por lo tanto, excluye toda violencia. El Mesías hijo de Dios excluye, no impone su reinado, excluye toda violencia. Y este es el Mesías que anuncian los evangelios. Jesús es el Salvador. ¿Pero qué significa Salvador? Es una palabra tan usada y tan gastada, salvación. ¿Qué es la salvación? Mirad, salvación quiere decir vida, ni más ni menos, vida. De manera que salvar a los hombres en este mundo, en esta existencia, significa hacerles que lleguen a la plenitud de vida. Y salvar a los hombres para el futuro sería darles una vida que supera la muerte, que no es destruida por la muerte. De manera que Jesús viene a salvar. ¿Qué quiere decir? A dar vida, a dar vida. A dar vida a los que viven como muertos en vida. Esto es lo primero. A sacar a los hombres de la mediocridad, que es falta de vida. Y fijaos qué extendido está esto en nuestra evolucionada cultura y en nuestras naciones ricas y poderosas. La mediocridad, que la gente se conforma con nada, con no crecer, que mucha gente se dedica a la futilidad, a la frivolidad, a la tontería, y no maduran como seres humanos. Esto es falta de vida. Por eso Jesús, el Salvador, es el que da vida, el que lleva en este mundo a la plenitud humana y en el futuro a la condición divina, que ya hablaremos. La fe en Jesús, por lo tanto, no se puede imponer. Él no es violento. ¿Cómo nace la fe en Jesús? ¿Cómo puede nacer? Pues puede nacer por el encuentro de la inquietud de una persona y de sus aspiraciones como tal con la persona y el programa de Jesús. La gente no inquieta, la gente instalada, la gente segura
esa no busca nada, no busca a Jesús. Pero el que siente que ha recibido, hablemos de nuestro caso, que es el corriente, una enseñanza religiosa, pero que no lo llena, que no lo satisface, que no lo desarrolla, que más bien lo entristece y busca otra cosa y aspira a esa plenitud, a esa libertad, a esa alegría del vivir, y se encuentra con Jesús, la persona de Jesús, el hombre libre, el hombre pleno, el hombre maduro, el modelo de hombre, y su programa, que es precisamente llevar a la persona a esa plenitud, satisfaciendo todas sus aspiraciones. Entonces viene la fe. La fe no es un don del cielo. Si fuera un don del cielo, Dios estaría discriminando. Discriminaría a los que Él quiere, a los buenos les dará y a los otros no se la da. O sea que Él salvaría a unos y condenaría a otros por puro arbitrio suyo. Eso es inadmisible por completo. La fe no es un don del cielo. La fe es un acto de adhesión personal y libre a Jesús. Es un acto nuestro la fe. Pero antes de tenerla hay que conocer a Jesús. Si no, no se le puede dar esa adhesión. Entonces, conocer a Jesús, naturalmente hablo siempre de la persona intranquila, de la persona que busca, del que busca, y se encuentra, y entonces conoce a Jesús, conoce su persona y conoce su propuesta para el género humano. Dice, este es el mío, con este estoy. Y entonces él dice, Jesús, estoy contigo. Jesús, quiero ser de los tuyos. Jesús, ayúdame a hacerlo. Y tenemos la fe. La fe es un acto libre, personal, de adhesión a la persona de Jesús y a su programa. Por eso los que no conocen a Jesús, pues no pueden tenerla. Fe hay mucha fe en el mundo. En el fondo la fe es la respuesta a una interpelación divina, llamémosla divina en general. Pues interpelaciones divinas ha habido muchas en la historia. No, evidentemente el pueblo judío tuvo una interpelación divina, que está ahí cristalizada en sus escrituras. Evidentemente los pueblos semitas, los musulmanes, los ahora musulmanes, los árabes, tuvieron una interpelación divina a través de Mahoma. Y ellos han respondido a esa interpelación. De manera que fe es la respuesta a una interpelación. Que la calidad de esa fe depende de la calidad de la interpelación, claro. Y nosotros creemos que la interpelación plena, la interpelación pura, digamos, limpia de Dios se ha dado a nosotros. Es el único que ha podido captar lo que es Dios plenamente, sin deformación ninguna, sin filtro cultural ninguno. Porque eso era lo malo. En el Antiguo Testamento los profetas fueron hombres que recibieron alguna inspiración divina, pero estaban condicionados por una cultura y al exponerla la mezclaban con la cultura que ellos tenían y por lo tanto la deformaban. Por eso hay que saber distinguir cuál era el punto donde el profeta acertaba y los puntos donde el profeta deformaba la intuición que había tenido. Así, por ejemplo, encontramos en Isaías, profeta de primera calidad, que dice que todos los pueblos vendrán a Jerusalén para aprender la ley del Señor. Aquí hay un punto bueno, digamos, que dice, o sea, Dios se interesa no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos del mundo. Muy bien, eso es, ahí decimos, ahí acepta Isaías. Pero que para salvarse o conocer a Dios tuvieran que ir a Jerusalén a aprender la ley del Señor, ahí se equivoca. Esa ley era cultural y había nacido en un pueblo determinado en circunstancias determinadas y era caduca porque era una ley propia de pueblos primitivos. De manera que ahí se equivoca. ¿Ven? En la intuición del profeta hay un elemento añadido que pertenece a su cultura
El profeta filtra el mensaje y no sale ya tan límpido como lo había recibido. Lo mismo pasa con Ezequiel, cuando Ezequiel dedica 10 capítulos a la construcción del futuro templo. Ezequiel escribe desde Mesopotamia, estaba en el exilio, el templo había sido destruido, él era un sacerdote y escribe sobre la construcción del futuro templo. ¿Qué nos dice Jesús? Que no quedará piedra sobre piedra, son ilusiones. Otros profetas sobre el Mesías, hijo de David, que restaurará la gloria de Israel mediante la violencia y la conquista y someterá a los pueblos paganos, se equivocan. Que Dios quiere salvar a Israel y al mundo entero por medio de un Mesías, cierto, pero que ese Mesías sea de ese modo falso. Ven ustedes, veis, no negamos que en muchas religiones existentes haya inspiraciones o intuiciones que realmente corresponden a lo que es Dios. Ahora tampoco podemos negar, como vemos en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, que en esa hay mucho condicionamiento cultural y hay además a veces también un deseo, si es un pueblo oprimido, un deseo de revancha que hace proyectar en Dios lo que no es Dios. Por eso hablábamos de la salvación. Jesús también recibe otro título, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una expresión semítica que significa hijo de hombre, significa persona, individuo humano. Es una manera de decir, como decimos aquí, cada hijo de vecino. Cada hijo de vecino es cada individuo humano, ¿verdad? Allí dicen hijo de hombre. Pero el Hijo del Hombre, con ese artículo, no voy a explicar toda la génesis de la palabra, de la expresión, es el modelo del hombre. El hombre en su plenitud. El hombre Dios. Ese es el Hijo del Hombre. De manera que Jesús es el Hijo del Hombre y con esa expresión se indica su origen humano, y es el Hijo de Dios y con esa expresión se indica su origen divino. Él representa lo mejor, lo que es el hombre en su plenitud, y representa lo que es Dios. En él se unen las dos cosas. En él podemos conocer lo que significa Dios, su amor, el amor de Dios expresado en Jesús, y podemos conocer lo que significa el hombre, es decir, cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre, que es elevarlo hasta la condición divina. Este es el Jesús a quien nosotros podemos dar la adhesión. Esa adhesión se manifiesta, se expresa en los evangelios de varias maneras. Se puede decir estar con Jesús, como dice Marcos, que significa dar la adhesión plena, incondicional a su persona y a su mensaje. Estoy con Él, estoy contigo, Señor. O seguir a Jesús, que es otra metáfora que se usa también. Seguir significa mantener la cercanía a alguien mediante un movimiento subordinado al suyo. De manera que yo me mantengo cerca de esta persona porque yo me muevo según donde Él vaya. Esto se considera a Jesús como pionero. Jesús abre el camino y nosotros vamos detrás de Él. Son metáforas que indican el seguimiento o la adhesión a Jesús y la práctica. Entonces Jesús, como quiere quiere poner el fundamento, Él no funda una sociedad nueva, poner los fundamentos para una sociedad nueva, entonces empieza por crear un grupo de gente donde los principios o la manera, el modo de proceder de esa sociedad nueva sea ya visible. Él no habla solamente de teorías, sino Él quiere que esa nueva manera de ser, esa nueva sociedad, se encarne ya en un grupo humano, para que empiece a ser visible la nueva posibilidad. ¿Y cuáles son las características de esta nueva sociedad? En primer lugar, Jesús pone como condición indispensable para toda sociedad nueva, para el desarrollo personal del hombre y de la sociedad, la libertad. Palabra sagrada en nuestra época, ¿verdad? Y palabra también perseguida en nuestra época a veces. La libertad.
Si el hombre no es libre, no puede desarrollarse. Y si no puede desarrollarse, no podemos tener ni persona ni sociedad nueva. ¿Qué significa ser libre? Ser libre significa que no hay nadie que dirija mi vida, que yo soy dueño de mi vida. Eso es ser libre. Nadie, yo no tengo que subordinar mi manera de proceder al parecer de nadie. Subordinar, digo. Otra cosa es que yo no pueda consultar, que yo no pueda tomar consejo, que yo no pueda confrontar con otras personas. Pero en el fondo yo soy responsable de mi vida. No solamente soy dueño, es que soy responsable de mi vida. A ver qué hago con ella. Si no hay esa libertad profunda, no hay posibilidad de desarrollo humano. Pero notemos que hay dos clases de libertad. Hay una libertad de y una libertad para. Libertad de: yo estoy libre de cadenas, estoy libre de prejuicios, estoy libre de enfermedades, estar libre de algo. Es decir, he dejado atrás ahí los males que antes me afligían. ¿Y ahora qué, hijo? ¿Y ahora suelto allá como estoy? ¿Qué hago? No puedo quedarme ahí. Necesito una libertad para. ¿Para qué? ¿Para qué soy libre? Y ahí es donde Jesús entra. Primero Él libera de las cadenas. ¿Cuáles son las grandes cadenas? Las grandes cadenas son las ideologías. Las ideas que nos han metido en la cabeza. Eso es lo que nos impide ser nosotros mismos. Nos impide pensar, reflexionar, llegar a conclusiones por nosotros mismos. Las ideologías son mortales y por eso Jesús lo que combate precisamente, una de las cosas que combate en su vida es la ideología religiosa judía. Y él, donde aparecía Dios, esa ideología, Dios es el Dios de la ley, es el Dios que exige, el Dios que impone unos mandamientos, una ley, unos preceptos, unas costumbres, unos ritos, unos cultos, y todo es impuesto. Y entonces el hombre no tiene más remedio que bajar la cabeza y aceptar todo eso. Al hombre le toca obedecer, a Dios le toca mandar. Jesús no admite esto en absoluto. Fijaos, hay una enorme diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y el Evangelio, digamos. En el Antiguo Testamento el hombre debe obedecer a Dios. En el Nuevo Testamento el hombre no debe obedecer a Dios, debe parecerse a Dios. En el Antiguo Testamento el hombre es siervo, el siervo baja la cabeza y obedece. En el Nuevo Testamento el hombre es hijo, y el hijo no ya obedece al Padre, sino por amor al Padre hace lo que al Padre le gusta. Y su ideal es, su propósito es parecerse a su Padre. Se trata de ese Padre, claro, del Padre Celeste, de Dios Padre, ¿no? Parecerse a su Padre. ¿Y en qué se parece? Se parece en el amor, porque fijaos, de Dios no sabemos casi nada. Esa realidad que llamamos Dios es totalmente desconocida para nosotros. Es una realidad de un orden tan distinto. Nosotros vivimos en un mundo de sensaciones, de sentidos, de tiempo, de espacio. Todo eso es nuestra manera de percibir una realidad que es completamente diferente. En ese otro plano de realidad que no podemos ni imaginar, ahí está Dios, o eso es Dios. Lo único que conocemos de Dios es de esa entidad, digamos, infinita, porque pongamos los adjetivos que queramos, inmensa, infinita, increíble, etc. Lo único que conocemos de él es que su relación con el ser humano es una relación de amor. Esto es lo único claro. Por eso el nombre que se le aplica es el de Padre. Padre es aquel que por amor comunica su propia vida. Pues Dios es Padre, es decir, esa entidad tremenda que no conocemos y que no podemos ni imaginar,
su relación con el ser humano es la de que por amor le comunica no vida en general, sino su propia vida. Este es nuestro Dios. Entonces, ahí tenemos la libertad. El hombre tiene que ser libre. ¿Para qué? Libre para comunicar vida como el Padre. Nuestra misión en el mundo se puede sintetizar de varias maneras, no es la única, pero una de las maneras es: ¿qué tengo yo que hacer en el mundo? Comunicar vida a los demás. Y vida significa libertad, y significa alegría, y significa paz, y significa amor, y significa solidaridad, y significa lo que queráis. Todo lo bueno, felicidad, todo lo bueno que podamos imaginar va incluido en el comunicar vida. Nuestra misión en el mundo es hacer felices a los que tenemos alrededor, a todo lo que podamos, interesarnos por todo aquel a quien podamos hacer bien, no crear división entre las personas, sino al contrario, crear condiciones de convivencia humana. Esto es lo nuestro, esto es comunicar vida alrededor nuestro. Esta es la misión de la libertad, ¿ves? No se trata de una libertad, digamos, insulsa, una libertad que no sabe qué hacer consigo misma. No, eso no vale para nada. Una libertad así puede ser destructiva. No, es una libertad para hacer eso. ¿Para qué? Para comunicar vida, que es comunicar amor, porque vida y amor son equivalentes. El amor es la actividad de la vida y el amor produce vida. De manera que decíamos que Jesús libera de las ideologías. Nosotros también tenemos a menudo un lastre fuerte de ideología incluso, digamos, eclesiástica. Tantas cosas nos han metido en la cabeza. Los que tenemos cierta edad, un eufemismo, claro, nos acordamos de cuando había que hacer la comunión por la mañana y no se podía beber ni agua desde las 12 de la noche. Y aquello si lo hacían, si no lo hacías, si no lo observabas, era pecado mortal. O sea, por aquella tontería te ibas al infierno. Eso se suprimió. Aquello de que había que ayunar tantos días y si no te ibas al infierno, también se suprimió. Y tantas otras cosas por el estilo. El hecho de que antes si un seglar, figura, tocaba el copón o una hostia, era pecado mortal y había no sé qué, y hoy van ellos y ellas a repartir la comunión por casa. Otra tontería que se terminó. Y así, cuántas cosas de eso. Pero hay otras más profundas todavía que nos han quedado dentro y nos paralizan, porque nos han dicho: tú no puedes pensar, porque eso está ya definido, eso está ya pensado, está ya decidido. No te es lícito pensar sobre tal cosa o tal otra. Otras veces nos decían: no, eso no lo puedes hacer, tu conducta tiene que ser así, porque nosotros hemos definido ya cuál tiene que ser tu modo de obrar. Todos son lastres tremendos que a veces arrastramos y que nos impiden ser personas, porque naturalmente ser persona, que es ser dueño de uno mismo, ser libre, ser dueño de la propia vida, quiere decir que yo tengo la posibilidad de pensar y la posibilidad de actuar conforme a mi propio criterio. Un criterio que yo he ido madurando en el mundo, y un criterio que se basa sobre ese amor a los demás, que es la base de toda conducta. Yo, unido a Jesús, o sea, siguiendo sus huellas, yo que quiero comunicar vida, que quiero hacer el bien a los demás, yo ante una circunstancia determinada pensaré si lo que hay que hacer es esto o lo otro, en función de ese criterio. Y nadie tiene que venir a decirme una cosa u otra. Nadie puede dirigir mi conducta, ¿veis? Dirigir mi conducta, si no, no soy libre. Y siempre hago la salvedad.
Esto no quiere decir que sea uno temerario. Si nos tiene que tomar una resolución difícil, lo natural es ir a personas sensatas, personas amigas, a consultar, oye, ¿qué te parece? Pero luego la decisión final es propia. Otra característica de la comunidad de Jesús es la igualdad. Por cierto que en esto de la libertad es curioso que en los evangelios aparece siempre cuando Jesús come con sus discípulos, siempre lo hace recostado a la mesa. Esto es un uso griego que pasó a la cultura hebrea, comer recostado en divanes. Esto era propio solo de hombres libres. Nunca jamás un siervo o un esclavo podía comer recostado, comía en cuclillas o sentado en el suelo. De manera que siempre Jesús se recostó a la mesa con sus discípulos. Quiere decir, la actitud del hombre libre. Incluso en la cultura hebrea, bueno, ya existía esto, pero la noche de Pascua precisamente, que conmemoraba la liberación de Egipto, se comía recostado, la cena se hacía recostado, porque aquella liberación había hecho de los judíos hombres libres. ¿Ves? Esto a todas partes. Esto, digamos, es uno de los señales como los evangelistas indican que Jesús lo primero que da es la libertad. Otra característica de la comunidad cristiana es la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Significa que nadie está subordinado a nadie. Lo dice el Señor muy claramente. Vosotros sabéis que los señores, los reyes de la tierra dominan a sus súbditos y que los nobles, los magnates, los esclavizan. Entre vosotros nada de eso, dice. Entre vosotros nada de eso. El que quiera ser primero, que se haga el servidor de todos. Y el que quiera ser grande, que se haga siervo de todos. De manera que aquí no se toleran jerarquías, no se toleran aristocracias. Aquí es la igualdad, todo es una igualdad del servicio mutuo, todos al servicio de todos. Esto es lo que crea la igualdad en la comunidad cristiana. Naturalmente, esta igualdad está en ese punto. Nadie tiene derecho a imponerme, a dirigir mi vida. Nadie tiene derecho a ser mi superior, al que yo tenga que someterme. Pero esta es la igualdad. Luego viene la real diversidad. Todos somos diferentes. O sea, la igualdad está en un punto y la diferencia está en todo lo demás. Ni tenemos la misma edad, ni el mismo sexo, ni la misma experiencia, ni los mismos estudios, ni el mismo talento. De manera que todos somos diferentes. La desigualdad es total. Pero todos, desiguales como somos, no admitiremos nunca que haya uno que me imponga su voluntad. Esta desigualdad es la riqueza de la humanidad, y por lo tanto también la riqueza de la comunidad cristiana. Es lo que se llama el carisma. Dentro de una comunidad, si es un poco numerosa, hay que tener una organización, que no es nada autoritaria, por supuesto, pero sin embargo hay que para ser eficaces en la labor que se tenga que hacer, hay que organizar. Entonces viene el carisma, ¿ves? El carisma es un don natural, que se queda potenciado por el Espíritu, y entonces se pone al servicio de los demás. Y ese carisma puede ser, por ejemplo, el carisma del apóstol. Una persona, por ejemplo, que tiene gran facilidad de trato con la gente, que atrae mucho, que es capaz de formar grupos. Esta persona, si pone eso al servicio de esta misión de Jesús, de comunicar vida a los demás, crea comunidad. Este es el apóstol. Un don natural, potenciado por el Espíritu y puesto al servicio de la misión. O un profeta, podemos decir, profeta es la persona que tiene ese don de pescar lo que está en el ambiente, de intuir lo que está entre líneas. Y entonces esa persona
con esa intuición suya natural, lo pone al servicio de la construcción de la comunidad y tenemos al profeta. Y así sucesivamente. Se aplica lo mismo al que es capaz de cuidar enfermos, o al que es capaz de educar niños, o que es capaz de hacer un buen salmorejo. Todo sirve para eso. Todos son carismas distintos, ¿no? Y todos en el momento preciso pues servirán para que la comunidad funcione como debe. De manera que tenemos la igualdad fundamental, que nadie está por encima de nadie. Ya ves tú, ya os he dicho que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, nos dice que no tenemos que obedecer a Dios. Dios no se pone por encima del hombre, sino parecernos a Él. Y esto lo demuestra Jesús en el lavado de los pies, que aparece en el Evangelio de Juan. Lavar los pies era un servicio que se hacía al padre de la familia o a una persona distinguida como deferencia, pero siempre a un hombre libre, siempre. Nunca se lavaba los pies a un esclavo ni a un siervo. Era un señor distinguido, a un señor. Entonces Jesús, que es el Señor significa el hombre libre por excelencia. Eso significa Señor. No es el que tiene súbditos por debajo de sí, sino el que no tiene a nadie por encima de sí. Ese es el Señor. Pues Jesús, el Señor, se ata un paño a la cintura y se pone a lavar los pies a los discípulos. O sea, Él hace de sus discípulos señores, ¿no? Con lo cual, Él les da la categoría de señores, porque tienen a alguien que le lave los pies. Los pone a su altura. El propósito de Jesús, ve, en la igualdad, poner a sus discípulos a su altura. Pero Jesús, que es la presencia del Padre en el mundo, si Jesús se pone a los pies de los discípulos, significa que Dios está al servicio del hombre, como Jesús lo está, para potenciarlo, para levantarlo, para darle toda su estatura, para llevarlo a su plena realización. Por lo tanto, Dios no se impone al hombre tampoco. Y esto tira abajo toda la antigua concepción de Dios. Que yo sepa, no hay ninguna religión en que Dios no haya aparecido como el poderoso, el todopoderoso. La característica principal de Dios era su poder. Y Jesús nos dice, eso es falso. La característica principal de Dios es su amor, no su poder. Él se pone al servicio, Dios mismo, porque Jesús es su presencia, al servicio del hombre para levantarlo. No se impone al hombre, con lo cual toda tiranía de este mundo, que se había inspirado siempre en la imagen de Dios, fijaos, el emperador bizantino se llamaba el vicario de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el todopoderoso, el que domina cielo y tierra, el emperador es su representante más claro. Él tiene derecho de vida y muerte sobre sus súbditos, domina cielo y tierra, domina la tierra. El emperador era el vicario de Dios. Esta es la falsa idea, y esto era en tiempo cristiano. La falsísima idea. Jesús nos dice, cuando Jesús se arrodilla para lavar los pies a los discípulos, está tirando abajo toda tiranía de este mundo. No hay ya justificación ninguna para que un poder pueda permitirse dominar y sojuzgar al hombre. Fijaos que todos los poderes invocaban de una manera o de otra la idea de Dios. Se consagraba a los reyes y a los emperadores. La Iglesia consagraba a los reyes, diciendo, tu poder viene de... No, completamente falso. De manera que nosotros tampoco podemos admitir poderes dominadores, poderes que sometan al hombre. Eso no se puede admitir nunca. Esta es una de las grandes revoluciones que lleva dentro el mensaje de Jesús. Ya voy a terminar, voy a dar alguna otra característica de la comunidad
La comunidad es solidaria. Es una comunidad de hombres libres, una comunidad de iguales, una comunidad solidaria. Fijaos, la raíz de la injusticia social está en las grandes ambiciones humanas. Ambición de dinero, de prestigio y de poder. La ambición de dinero provoca la acumulación que hace a los demás dependientes del que acumula, con lo cual se pierde la libertad y la igualdad. La ambición de prestigio, la conocemos, la ambición de poder, dominar. El dinero lleva al prestigio y al poder. Por lo tanto, la comunidad tiene que representar lo contrario. La opción de la comunidad, que se suele hablar opción por la pobreza, aquella bienaventuranza, dichosos los pobres, que nos suena tan raro hoy día, porque lo que estamos intentando en el mundo es eliminar la pobreza, y creo que es una buena tarea. La pobreza es una aflicción de la humanidad, hay que eliminarla. Entonces, ¿cómo dice Jesús, dichosos los pobres? Los que eligen ser pobres. O sea, su comunidad tiene que ser un grupo de gente que elige vivir con estrechez, con incomodidad, sin facilidades para nada. Esto no puede ser, claro, porque si pretende Jesús el desarrollo humano, entonces eso no puede ser. ¿Qué quiere decir esa bienaventuranza? Aprovecho la ocasión porque es un tema bastante debatido y oscuro. Fijaos, en aquella época, en aquella sociedad tan profundamente injusta, no había más que dos clases sociales, los ricos y los miserables. Entonces, el discípulo de Jesús tiene que alinearse. ¿Con quién se va a alinear? ¿Con los ricos, que son los que producen la injusticia? ¿O con los otros, que son los que la sufren? No había término medio. Y Jesús dice, mira, si hay que alinearse con los que la sufren, no con los que la producen. Pero la bienaventuranza va más allá, porque lo que está diciendo es, mirad, si para no ser cómplice de la injusticia yo tuviera que llegar a ser pobre, a no tener, también eso lo acepto. Es decir, lo que demuestra esta bienaventuranza es una incompatibilidad del cristiano con la injusticia. Y si en una ocasión extrema me tocara, por ser fiel a la justicia, por no ser cómplice del sistema injusto, tuviera yo que aceptar pasarlo mal, también lo aceptaría. Es el caso extremo. No es lo que Jesús quiere para todos, ni para nadie. Pero en el caso extremo, porque lo principal es no ser cómplice de la injusticia. ¿Se entiende la primera bienaventuranza? Por eso, dichosos los que eligen ser pobres en el contexto de la injusticia social. Los que están dispuestos incluso a eso, a ser pobres, la palabra es más fuerte que pobre todavía, es casi indigente en griego. Los que están dispuestos a ser indigentes con tal de no ponerse de parte de la injusticia. Por eso, en la comunidad cristiana, él lo explica después, Jesús, ¿qué significa eso? Significa no acumular tesoros en la tierra, es decir, moderar la ambición de dinero, que crea siempre la injusticia, porque cuando uno acumula, quiere decir que a otro se lo quita a otro, por lo menos en términos generales, digamos, no siempre es verdad, pero quiero decir, esa acumulación irresponsable de dinero, insaciable de dinero, está empobreciendo a otra gente. Por lo tanto, no acumuléis tesoros en la tierra, no os dediquéis a eso, sin tener vuestro bienestar, pero no aspiréis a tener más y más y más. Y segundo, sed generosos, porque la esplendidez da el valor a la persona. Si eres generoso, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, tu persona es miserable.
Entonces, características de la pobreza llamada cristiana, que ya hemos entendido lo que quiere decir, de la comunidad cristiana. No acumular, no tener la ambición de acumular dinero y ser generoso, ser solidario con los demás. Esta solidaridad es la que va aliviando o hace cesar la miseria de los demás. Y con esto termino. Se ve en el episodio llamado ordinariamente la multiplicación de los panes, que yo llamo el reparto de los panes. Es un episodio ideal, que sin duda creado por el evangelista, para expresar esto. Fijaros, Jesús le dice a la multitud que se recueste en el suelo. Una multitud miserable, pobre. Primera cosa, que se recueste en el suelo. O sea, que adopte la postura de los hombres libres. Primera cosa. Segundo, que se dispongan en corros. El corro es una estructura informal, donde no hay número determinado ni presidencia, un corro. O sea, la igualdad. Y tercero, reparte los panes. Todo lo que tenía el grupo de discípulos, Jesús lo reparte. Tenían, simbólicamente, 5 panes y 2 peces. Reparte los 5 panes y 2 peces. Y con eso todos comen hasta saciarse. ¿Qué quiere decir? El compartir crea la abundancia. Recogen 12 cestos de sobra. 12 es el número de Israel. Dice, si hay solidaridad y se comparte lo que hay, se acaba el problema del hambre en Israel. ¿Veis? De manera que las características de la comunidad son, la última que hemos probado, es la solidaridad. Y esa solidaridad se manifiesta en el compartir. Y el compartir enseña a compartir. De manera que una de las maneras como esto se propaga es que la comunidad da ejemplo para que otros sigan el mismo ejemplo. Y con este compartir lograremos eliminar esa miseria y esa pobreza en el mundo. Y yo creo que con esto podríamos acabar la conferencia. Ya os he dado la lata bastante. Gracias a todos. En el aula de religión tenemos la costumbre de, después de exponer el conferenciante, que se hagan las preguntas que se estimen pertinentes, dispuestas, pues bueno, a aclarar o a refutar, cosa difícil. Y en este caso, en fin, cualquier cosa que ustedes estimen. Por lo tanto, tienen la palabra, un tiempo prudencial para que hagan alguna pregunta. Caballero. La salvación que trae Jesús se basa en una sociedad, y esa sociedad nueva se basa en igualdad, se basa en libertad y se basa en solidaridad. Realmente, a nivel tangible, ¿dónde se vive eso? ¿Qué sociedad con vivencia actual está basada en esas cosas que teóricamente son muy verdad, pero parece que le falta efectividad, que es el problema? Gracias. Ha dicho una frase que no es del todo exacta. La salvación de Jesús se basa en la comunidad. No, hay una que es personal y otra comunitaria. Es decir, cada persona va madurando, va adquiriendo su propia plenitud. Esa es la salvación individual de cada individuo. Y luego la comunidad como tal, entonces esa es la que procura crear ese reino de Dios, esa sociedad nueva, ir propagando esa vida. Pues tiene toda la razón, sí. ¿Dónde se encuentra eso? Eso mismo me pregunto yo. Pero, fijaos, si no podemos alcanzar el ideal
por lo menos podemos dar pasos hacia él. Lo que hemos dicho antes, crear condiciones de convivencia humana, donde quiera que estemos, sin etiquetas cristianas ni nada, no hace falta, sino ir mejorando el trato entre las personas, favoreciendo la paz, la concordia, el entendimiento. Ya eso, aunque no lleguemos a esta comunidad ideal, ya están dentro del ámbito del Evangelio. Yo quería que de alguna forma me respondiera sobre las posturas que han visto algunos cristianos, sobre todo no ahora, en época pasada, porque ya no estamos en un estado profesional, entre esa postura individual, ese proyecto personal y el que ha postulado en general la jerarquía católica, que muchas veces se confrontaban. Me refiero, para poner un caso de nuestra historia pasada, cómo articular ese proyecto de justicia, de igualdad, ese enriquecimiento espiritual en el sentido amplio del término, y un Estado como hace 30 años sería en España, un Estado profesional, donde ahora que estamos en época de declaración de la renta, ni siquiera se hacía la declaración de la renta, lo de compartir, no sé en qué sentido se utilizaba, lo de la solidaridad tampoco, y por hablar de la justicia o de la libertad. Sí, no tiene justificación posible. Ya creo que es inútil hurgar en la herida, ¿no? Porque ya todos sabemos que una jerarquía que levantaba el brazo, como lo hemos visto en fotografías, diciendo viva Franco, pues claro, eso no tiene justificación posible. Digamos, son cosas vergonzosas, ¿no? Que por miedo, por intereses, por lo que sea, pues se llegó a eso. Desde luego, las estructuras eclesiásticas, pues, son cosas que habría que repensar todo eso. Jesús, una de sus características es que no señala ningún modo concreto de organización de su comunidad en el futuro. Ninguno. Lo deja a que la comunidad, según la época, según el sitio, la cultura, lo que sea, se organice al modo más eficaz para la misión. Eso es lo único que importa. La comunidad cristiana no vive para ella misma, vive para propagar esa experiencia y esa vida en el mundo. Por lo tanto, ¿cómo se organiza? De la manera más eficaz para esa misión. Y se ha terminado. Pero claro, ahí han venido ya muy temprano, por supuesto, muy temprano, vinieron instituciones, vino el orden eclesiástico, del cual nos habla Tertuliano en el siglo II, III. Existían dos órdenes romanos, el orden senatorial, los aristócratas del dinero y de la nobleza, y el orden ecuestre, que era el de los militares. Y luego venía la plebe, que era el pueblo insignificante. En la Iglesia, que tenía el ideal de igualdad, no podía existir eso. Y sin embargo, en el siglo II se crea el orden eclesiástico, que ya divide la igualdad dentro de la Iglesia, ya la destruye. Ya hay una serie de dirigentes y la plebe cristiana. Fijaos que no hablo de plebe cristiana de memoria. Si vais a Roma y veis en Santa María Mayor el Arco de Triunfo, pone allí, hay un medallón donde dice Christus Episcopus Plebi Dei. Cristo, el obispo de Roma, el Papa, para la plebe de Dios, el pueblo de Dios. Plebs era el término romano para indicar a aquellos que no tenían privilegios. De manera que todo eso habría que pensarlo, pero está tan solidificado que realmente lo que se puede hacer, nosotros por nuestra cuenta creamos otra clase de relaciones. No podemos combatir una estructura, ni es cosa nuestra combatirla, sino crear una nueva clase de relaciones humanas donde la gente vaya viviendo de otro modo. ¿De acuerdo? Quería yo, no obstante, en este mismo tema
A ver, ¿qué opinaba usted? Si está bien claro que a nivel de estructuras, pues como se ha dicho, desde muy tempranamente pues se crean unas estructuras que desde luego no favorecen, es más, van en contra de estos valores. Pero yo quería preguntarle a nivel de predicación y a nivel de transmisión, de alguna manera se puede decir que la Iglesia ha sido uno de los factores importantes a lo largo de la historia para predicar estos tres valores básicos: libertad, igualdad y solidaridad. Desgraciadamente no. La Iglesia es un fenómeno tan complejo que hay de todo. Uno puede decir, puede denostar a la Iglesia por sus innumerables defectos y puede admirarla por sus clarísimas virtudes, porque evidentemente dentro de la Iglesia, que somos todos, no solamente la jerarquía, sino todos, se hacen cosas buenísimas y hay gente entregadísima al bien de la humanidad, está claro. Por otra parte, si miramos desde otro punto de vista, es un abuso de poder increíble, ¿no? Insoportable. En conjunto, por lo menos desde la época moderna, de la época medieval, no, la Iglesia no ha favorecido ni la igualdad ni la solidaridad. La solidaridad sí, hasta cierto punto, porque recomendaba por lo menos de una manera elemental dar limosna y cosas de eso. Pero la igualdad y la libertad, nada, en absoluto. La ha oprimido siempre. Y vamos, por eso, cuando llegó la Revolución Francesa y enunció aquellos tres principios, la Iglesia se horrorizó. Y cuando, me acuerdo, que a finales del siglo XIX, en el Parlamento belga se propuso un proyecto de ley en el que se decía que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Y Roma, el Vaticano, prohibió a los diputados católicos votar a favor de ese proyecto de ley. De manera que estaba en contra de la igualdad. Siempre estaba, la nobleza tenía sus derechos indiscutibles y el pueblo no tenía esos derechos, y esa distinción había que conservarla siempre. Era la unión famosa entre el trono y el altar. Las clases privilegiadas de un lado y de otro se defendían contra las aspiraciones del pueblo. O sea, eso no se ha hecho, ni se hace todavía, desgraciadamente. Entonces, un poquito ha ocurrido eso que usted decía, ¿no? Que me parece, creo yo haber leído que hacerlo así, que esperábamos el reino de Dios y ha venido la Iglesia. Sí, lo que pasa es, claro, eso lo así, sí. Pero es muy duro eso, ¿eh? Es muy duro, sí, es muy duro. El sacramento de la confesión, ¿cómo se entendía entonces? ¿El sacramento de la confesión, dice? Sí. No se entendía porque no había. El sacramento de la confesión, la confesión auricular, esta de boca a oído, aparece en el siglo VI. No es cosa instituida por Jesús, no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva. Fueron los monjes irlandeses, con los San Columbanos y compañeros, que vinieron a Europa cuando la invasión de los bárbaros. Los bárbaros eran positivamente bárbaros. O sea, aunque decían que se habían bautizado así en masa, no tenían, no digo ya principios cristianos, sino ni principios éticos de ninguna clase. Y entonces estos monjes, para educarlos y darles al menos unos principios éticos elementales, no cristianos, sino precristianos, empezaron a poner la confesión auricular. Y entonces tenían sus tablillas, donde había en la parte izquierda estaban los pecados, siempre eran asesinatos, adulterios, robos, saqueos, homicidios, etc. Y en la parte derecha las penitencias correspondientes. A porque los curas eran muy bárbaros también, como eran del pueblo, pues a un asesinato, 40 años de ayuno, al otro, en fin, digo un poco así en caricatura. Y entonces llegaba el bárbaro y el cura le decía: ¿y tú cuántos asesinatos has cometido? 7. 210 años de ayuno. Eso quizá fue una cosa inteligente,
para civilizar un poco a aquellos enormes bárbaros, aquellos tremendos bárbaros, darles un sentido moral elemental, decir, hacerles distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Pero claro, perpetuar eso ya para otras, eso no tiene. Vamos, no se puede justificar fácilmente. Si la fe no es un don de Dios, sino parece que es un producto elaborado por la persona que la posee. La fe, Sí. no. La fe es una respuesta a una invitación, a una interpelación. A una invitación. A una interpelación.